Bendiciones a todos nuestros oyentes, televidentes, los que nos ven, los que nos escuchan y los que están ahora en vivo en este Vida Profunda, que lo hacemos cada semana, cada martes a las 21 horas, con diferentes hermanos, creyentes, pastores, líderes, escritores, que nos hablen de la vida, de la búsqueda de la presencia de Dios, de la cruz, sobre Cristo, que tan bien nos ha hecho a todos nosotros. Y hoy día tenemos un excelente invitado, el pastor de la comunidad cristiana, Alfonso Guayquinao. Sí, Guayquinao. Guayquinao. Bendiciones, pastor Alfonso. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy día en esta conversación de vida profunda? Hola, Enrique. Primero que todo, es una bendición poder compartir contigo y con los hermanos que están ahí, cada uno una vez más esta noche, ¿no? Y es un buen tiempo este de la vida profunda. Yo he estado mirando los videos, el primero, el segundo, y he sido muy bendecido. Y hoy, bueno, yo quiero hablar acerca de la cruz, ¿no? Y quiero que una vez más la cruz pueda estar en alto, pueda, a ver cómo explicarlo, volver al mensaje, el mensaje de la cruz, pues el mensaje central de todo cristiano, ¿no? La cruz, la muerte, la cruz, la resurrección, el reino de Dios. Entonces vamos a hablar un poco de la cruz, obviamente con todas las limitaciones que uno a veces tiene, ¿no, Enrique? Sí, pues. Y que otros hermanos han visto, ¿no? Hay muchos hermanos que han visto el tema de la cruz y este no es un tema para entender, es un tema para vivir, es un tema práctico, pero sin duda es importante que el pueblo del Señor lo conozca, nosotros lo conozcamos, y alguna vez ambos hemos hablado de este tema, ¿no? Y se podría decir que vamos a balbucear algo con respecto a la cruz y esperamos que el Espíritu Santo pueda traer estas palabras y pueda bendecir a muchos, ¿no? Sí, verdad. El tema de la cruz es el tema esencial del cristianismo. Eso, el otro día conversaba con un creyente, me decía que ustedes tratan temas de cuando uno es nuevo creyente, y es verdad. Tratamos estos temas que son los más importantes, los principales, sobre la cruz, sobre Jesucristo, su presencia, que eso mismo no se toca, uno se olvida por los quehaceres, por la historia, por la vida, por los golpes, las bendiciones, las heridas, y se olvida un poco de volver a esa esencia, a esa búsqueda de la presencia de Dios, a esa búsqueda de Cristo, de la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Qué maravilloso es recordarnos de lo más importante de nuestra vida, que es Jesús. Claro, y pensaba en esto yo, Enrique, mientras hace unos días atrás hablábamos de esto de la cruz, ¿no? Y yo pensaba que, bueno, yo soy creyente más o menos de los 6 años, ¿no? De esa edad yo recuerdo, en mi casa nadie era cristiano. Y yo recuerdo que el Señor en su gracia puso en mi corazón el ir a un lugar de poder conocer a Dios, ¿no? Y yo recuerdo que acá donde yo vivo, donde yo vivía, había un hermano que iba todos los domingos con una guitarra a una reunión. Y un día yo lo seguí y le dije, ¿sabe que yo quiero ir a su lugar de reunión para que podamos, quiero conocer al Señor? Pues con 6 años, 7 años, me acuerdo, y él me llevó y nunca más salí de ahí. Desde esa época he tratado de servir al Señor con altos, bajos, momentos buenos, momentos malos, perdido a veces, otra vez encontrado por el Señor, otra vez perdido. ¿Y a qué me refiero con perdido? A que uno a veces, eh, cuando no es Jesús el centro, en la vida profunda, Jesús es el centro de todas las cosas. Oh, sí. Y cuando Jesús no es el centro, otras cosas ocupan ese lugar. Y no Como sé por, si te ha pasado a ti en tu vida cristiana, ¿no? como por ejemplo, Eh,
por ejemplo, el bienestar del hombre, ¿no? Uno cambia el centro y pone al hombre, ¿no? Entonces, cuando entremos en un terreno, cuando uno ve la cruz, entonces tiene el primer concepto de la cruz, que es la cruz me beneficia a mí. Entonces, no sé si me logra entender. Sí, sí, La cruz me beneficia a mí. Y esa es una verdad, porque la cruz, cuando uno cree en el Señor Jesús, Jesús te rescata de la depresión, te rescata de la enfermedad, te da vida nueva. Hay hermanos que dicen que Dios te va a prosperar, que vas a ser millonario, que vas a ser rico. sano con solo decir cosas, ¿cierto? Oh, sí, Entonces, uno cambia. Entonces, en un principio, cuando uno es niño espiritualmente, ve la cruz como un beneficio. Y en ese beneficio que es real, que es verdadero, que es de prosperidad, que es de abundancia, este camino en el Señor, uno pone en el centro al hombre. Entonces, si tú puedes ver, como muchas veces lo hemos hablado, el hombre pasa a ser el centro de la bendición de Dios. ah, sí. ¿Qué opinas con respecto a eso, no? Yo sé que Sí, tú lo has mira, visto, ¿no? eso, claro, mucho hemos visto en la historia de la iglesia y en estos últimos 30 años, cuando yo conocí a Jesús, que se predica y se habla mucho de las bendiciones, de lo que Dios nos da, riqueza, salud, cosas materiales, físicas, familiares. Entonces, como que las prédicas giran en torno a los beneficios, a lo que se trae. Y es una verdad, cuando uno llega a Jesús, el primer milagro es uno. Segundo, restaura tu vida, tu familia, tu alma, tu casa, tu salud. Si estuviste en las drogas, Dios te saca. Restaura familiares, drogas, enfermedades. Pero lo principal de todo no son los beneficios, sino que es el dador de los beneficios que se llama Jesús. Porque la vida cristiana es de contrastes. A veces tenemos, a veces no, hay dificultades, a veces estamos alegres. Entonces, por eso es que es importante volver a ese principio de mirar lo maravilloso que hizo Jesús y a Cristo mismo, que eso nos mantiene un poco equilibrados y especialmente mirando la cruz. Claro. Y generalmente uno en este camino, por eso yo hablaba al principio, uno se desvía, ¿no? Pero no es una desviación malintencionada. Es porque a veces el Señor no nos ha mostrado toda su gloria y uno no ha despertado tampoco en su entendimiento a correr el velo, porque es verdad, en este aspecto hay hermanos que mueren pensando en que Dios es su servidor, Dios es el que está al servicio de ellos, de que Jesús está al servicio de ellos, de que todo gira en torno a ellos. Pues entonces, lamentablemente, muchos mueren pensando que ser cristiano es que yo recibo todos los beneficios del Señor. Y miramos más encima, mira el concepto que tenemos, miramos la prosperidad y el bien desde el punto de vista humano. Ah, O sí, sea, porque la prosperidad y el bien desde el punto de vista de Dios no tiene nada que ver y está muy alejado de la prosperidad y el bien desde el punto de vista del hombre, ¿no? El hombre, si yo te pregunto, a ver, ¿qué es estar bien? Entonces, uno podría decir automáticamente, ¿qué te viene a la cabeza? Decir, tienes que estar bien. ¿Qué piensas tú? Automáticamente digo, tengo que tener dinero. Ya, si tengo plata, si tengo un buen trabajo, si gano dinero, estoy bien. sí. O uno dice, si tengo salud, no sé, si tengo una buena esposa, si tengo buenos hijos, si tengo una buena casa, un buen auto, y miramos y pensamos que el reino de Dios
se mide por la comida o por la bebida, ¿no? Pues como dijo Jesús, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? A eso se refería. Sí. No, 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 no es, no es la prosperidad desde el punto de vista humano. Entonces, la pregunta que viene, ¿qué es la cruz desde el punto de vista de Dios? Entonces, bueno, en esto hay mucho, mucho, mucho que tejer. Si hay algo que quieras aportar, yo no tengo ningún problema. Tú me preguntas o me aportas, yo no hay problema. Yo soy un aprendiz de la cruz, soy un aprendiz de Jesús, soy un aprendiz del Señor. No, todavía no lo sé todo. Lo único que sé es que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo ya bendecido, independiente de que acá las cosas no estén bien, no ande bien, o esté enfermo, o no haya mucha abundancia, pero ya estoy bendecido en Cristo Jesús. Oh, O sea, lo que hablamos alguna vez, ya llegué, porque esa es la otra parte. Hay hermanos que dicen que tú vas a llegar algún día a... ¿Se ha escuchado eso, no? Ese es un principio también que hay desde, o sea, este es un principio antiguo del mundo de la oscuridad que nos quiere sacar de que ya llegamos, o sea, cuando Adán y Eva están en el huerto de Edén, y perdóname que esté en este punto primero, dale, que es dale. la cruz desde el punto de vista del beneficio de una persona, ¿no? Eh, cuando, cuando Adán y Eva están en el huerto de Edén, Satanás le dice, vas a ser como Dios. Y le explica, le dice sabiendo el bien y el mal, la sabiduría, vas a conocer. Entonces le dice, pero la frase que me llama la atención es vas a ser. Yeah. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿Adán y Eva eran como Dios o iban a ser como Dios? Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí. Tenían a Dios, el Creador, ahí conversando con ellos todos los días, entonces eran como Dios. Obviamente estaban en un aprendizaje, Dios estaba con ellos, les enseñaba en la mañana y en la tarde, estaba con ellos, iba a conversar con el hombre, caminaba con el hombre. Obviamente uno nunca llega a conocer a Dios totalmente, ¿no? Pero desde un punto de vista podríamos decir que ellos tenían la naturaleza de Dios, tenían la vida de Dios. No quisieron comer del árbol de la vida, ¿no? Eso es lo más raro, no quisieron comer del árbol de la vida, ese podían comer, pero comieron del árbol del bien y del mal, porque ellos, Satanás les puso en la cabeza que ellos no eran como Dios. Entonces, cuando tú vas a Lucas capítulo 4, dice que Satanás se presenta donde Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, nuevamente. O sea, el mismo argumento, si eres. Entonces, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, lánzate de acá. Y bueno, las tres tentaciones que hay, que son las mismas tres tentaciones que hay en el huerto de Edén, ¿no? Son paralelas, las mismas tres cosas que le sugirió Satanás en el huerto son las mismas tres que sugirió Satanás ahí a Jesús en el desierto. Entonces, pero sí, habla. No, y también en el mundo cristiano, porque a Jesús en la tentación en el desierto son tres cosas, que se le ofrece pan, sustento, seguridad por la caída, seguridad, un techo, una cobertura, y también Sí. los reinos de este mundo. Y pareciera que en la iglesia cristiana también está mucho detrás de eso, de pan, de alimento, de cobertura, de un techo, de seguridad, y también de los gobiernos, los reinos, de la política, etc. Sí, es que básicamente, si una persona quiere ser exitosa en un ministerio, le voy a dar cómo ser exitoso en un ministerio donde el hombre es el centro. Trabaje estas tres áreas y va a ser exitoso.
Si él predica todas las semanas con respecto a estas tres cosas, vas a ser como esto, vas a ser como esto, vas a tener pan, vas a poder ser un hombre sobrenatural, vas a poder ser un hombre que camina sobre las aguas, vas a tener riqueza. Si quieres ser un hombre exitoso desde el punto de vista de poner al hombre como el centro, predique estas tres cosas y va a tener una congregación, va a tener una iglesia, porque la gente quiere eso. La Sí, gente pues. no quiere la cruz. No, La gente quiere ser exitosa sin cruz. Entonces, eso es lo que dicen los hermanos Guachimaní, lo que dice Tozer, lo que dicen estos Murray, lo que dicen estos hermanos. Mucha gente quiere ser exitosa sin cruz, pero practique el que no. Esta es la receta para poner al hombre en un principio, tener una iglesia exitosa así. Dígale a la gente, usted va a llegar a ser como Dios, usted va a llegar a tener, va a poder llegar a convertir el pan, las piedras en pan, va a tener trabajo, va a tener salud, va a tener esto, y usted y va, la gente va a llegar. Ese es el y éxito la gente humano, va. ¿no? Eso es lo... Y ¿Por qué? las iglesias que ofrecen bendiciones, cosas, la gente va. Y cuando uno quiere hablar de la presencia de Dios, de la cruz, son pocos. Es como las reuniones de oración. Van cuatro, cinco, tres, y si hay un profeta mañana que va a hablar va a soltar tremendas palabras de bendición, hay 10.000. ¿Te has dado cuenta? Por supuesto, porque ese es el principio. Mira, si Satanás logró engañar al hombre, a Adán y a Eva, con estas preguntas, estando el hombre en comunión con Dios. Yo eso es lo que digo, teniendo a Dios al lado de ellos, conversando en la mañana y en la tarde, logró engañarlos con estas preguntas. ¿Cuánto más una raza caída, a la gente caída, a nosotros que somos caídos? Entonces, por eso es que te digo que uno se da la vuelta larga, serás. Entonces, en la cruz, el evangelio de la cruz, es que nosotros ya llegamos, ya somos prósperos, ya somos bendecidos, pero no desde el punto de vista humano, sino que desde el punto de vista de Dios. Dice la palabra que Dios, a ver si lo leo, lo voy a leer acá en Efesios capítulo 1, verso 10. Mira lo que dice. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, el propósito de Dios era reunir y que todo el árbol de la vida en el huerto de Edén era Cristo. Sí. Cristo reúne todas las cosas, todo está sustentado por Él, el universo, los átomos. Esta cuestión de la guerra no es algo humano, Dios tiene el control. No, la gente a veces se asusta, pero Dios tiene el control. Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿no? No, Sí, a mí, obviamente, la gente dice, mire, podríamos hablar hoy día de las profecías, de todo. Es que esto siempre ha existido, las guerras, el hambre, las pestes, las enfermedades, siempre han estado. Son un llamado de atención para que nosotros nos aferremos a Jesús, a nuestro Señor. Ese es el llamado de atención. Si nosotros nos fijamos en los eventos escatológicos, si nosotros nos fijamos en los eventos apocalípticos, vamos a perder el foco, porque lo que Dios quiere es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y cuando yo, cuando tú, cuando la iglesia, cuando la familia pone a Cristo en el centro, todas las cosas empiezan a ordenarse en la vida de un matrimonio, de una persona. Eh, el Dios se desarrolla en esto, en que nosotros pongamos a Jesús como el centro. Entonces, cuando el Señor quería reunir todas las cosas en Cristo, ¿qué es reunir todas las cosas? Entonces, eh, la bendición más grande que un cristiano puede tener es colocar a Jesús en el centro de su vida, en el centro de su familia, en el centro de su casa, en el centro de su comunidad, porque Él es el centro de la iglesia. Entonces, la cruz
es una vuelta a Jesús. Ahora, esto es lo interesante. La primera parte que yo estoy viendo ahora es esta. Ver la cruz, porque la cruz tiene tres miradas, lo que yo percibo, ¿no? En mi humilde mirada, ¿no? Pues yo veo tres miradas. Número uno, la cruz como beneficio al hombre. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? La cruz ¿Ya? como un beneficio al hombre. Que es verdad, pero que si nosotros no vamos más allá, vamos a ver siempre como que Dios es mi sirviente, Dios me tiene que ayudar. Mira, es tan loco esto, hermano, que yo la otra vez iba con un hermano de un hermano X, de una congregación X, ¿Ya? íbamos en el auto y él no tenía documentos. No tenía documentos para manejar y no tenía los documentos del auto para andar. ¿Ya? Y él me dice, oh, están los carabineros allá, Señor, ayúdame, cúbrenos, que no nos vean, que Señor, cuídame. Y por una misericordia de Dios, podríamos decir, pasó el auto y no le pasó nada. Oh, gracias, Señor. Pero yo me pregunto, ¿cuánta gente tiene a Dios así? Que hace las cosas mal, que no hace las cosas bien, y piensan que Dios tiene que ayudarlo, aún haciendo ellos las cosas mal. No sé si me Sí, explico, no, sí. no sé si me doy a entender con esto. Como que Dios es alguien que yo tengo para los mandados. Yo siempre me acuerdo de esta parábola o de esta historia que contó Jesús cuando dijo que había un hombre que tenía un siervo y este siervo llegó en la tarde de trabajar la tierra, de estar en el campo, llega a la casa y el amo le dice, mira, prepárame la comida, lávame los pies y después que haya hecho esto, come tú y sírvete tú. Y después que hagas todo esto, di esta palabra, siervo inútil somos. Entonces, nosotros hemos cambiado al Señor cuando vemos la cruz desde el punto de vista de beneficio, hemos cambiado al Señor. Nosotros estamos en la parte del Señor y es como que Jesús viene del campo y nos tiene que atender, nos tiene que servir y después Él tiene que decirse, o sea, está todo cambiado, pero ¿por qué está cambiado? Porque la gente está diciendo, vas a llegar algún día a ser. Y lo que dice el Señor es que nosotros cuando encontramos a Jesús, están todas las cosas reunidas en Él, nosotros ya llegamos, ya estamos en un punto en que en Jesús está reunido todo. Jesús es mi felicidad, Jesús es mi porción, Jesús es mi herencia, Jesús es mi Señor, Jesús es todo lo que yo necesito. Amén. Y todo lo demás, cuando yo pongo a Jesús ahí, todo lo demás viene por Añadidura. añadidura. Eso es lo que dice. O sea, el reino de Dios es Jesús. No es es Jesús. Entonces, después que uno ve a Jesús, todas las demás cosas vienen por añadidura, ¿no? Sí. No sé qué tienes que decir con respecto a eso antes de No, pasar a otro. sí, esto es muy interesante porque eso nos muestra que también la idea es no buscar nosotros la añadidura, sino que buscar al Rey, al soberano, que es a Jesús. Cuando tú buscas el reino de Dios, cuando tú buscas a Jesús, lo demás será añadido y también de acuerdo a su voluntad y son añadiduras también condicionantes. Es decir, como se decía muchas veces, yo quiero un Mercedes-Benz, yo lo pido y Dios me lo da. Creo que en algunos casos funciona, pero en la mayoría no es así, porque Dios va viendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a si tú tenías el dinero, si tú tenías el trabajo, para añadirte cosas que te puedan, para tu beneficio. Entonces, creo yo que cuando uno busca al Señor, Él va añadiendo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo también a otros elementos. Siempre se dice que Dios te va a bendecir nomás, pero también se olvida de decir de que
es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo si tú estudias, si tú trabajas, si tú te esfuerzas, si, ¿me entiendes? Entonces, no es así solamente. Ahora, lo que me llamó la atención es el afiche y un hermano me preguntó eh, la maldita cruz. ¿Por qué eso de la maldita cruz? ¿Ah? Bueno, quiero llegar a esto, yo no sé si lo voy a poder desarrollar ahora, ¿no? Pero Pero más le estoy adelante dando podemos la vuelta seguir. para llegar a... Démonos. Claro, claro. Si no lo llegamos a ver ahora, lo veremos más adelante si el Señor lo permite, ¿no? Sí. Y si los hermanos están interesados y si usted también está interesado en Todos escucharnos. estamos interesados, porque el Así tema de la que, cruz no es tampoco tan breve, es un tema denso, porque es un tema donde sí, involucran la justificación, la regeneración, la santificación, el arrepentimiento, la soberanía de Dios, etc. Pero vamos desarrollando, quedan yo creo que 10 o 13 minutos más para desarrollar algo. claro. Mire, yo solamente ahora, yo creo que voy a hacer un paneo general, ¿no? Y después, en Sí, algún más, momento, más adelante, más si es específico. que el Señor lo permite, un martes más podemos entrar a algunos detalles, claro. Entonces, dije yo, hay tres miradas de la cruz. Entonces, la primera es, la cruz me salva. Entonces, eso es una gran verdad, pero yo puedo caer en pensar de que todo el beneficio de la cruz es para mí. Entonces, ahí se ocupa una palabra, salvación. Y durante mucho tiempo la iglesia habló solo de salvación, pero no habla de señorío. Mm, Eh, Habla de salvación, pero no de señorío. La salvación es distinta al señorío. sí. ¿En qué aspecto? En que la salvación me salva de algo, pero el señorío me hace que yo obedezca. La Mm, salvación no hace que yo obedezca. Yo puedo ser salvado sin obediencia, pero el señorío implica que yo obedezca. Entonces, en la cruz yo puedo conocer a Jesús como mi Salvador o como mi Señor. Entonces, cuando una persona, y lo voy a aplicar, pero más adelante lo desarrollaré, cuando una persona no obedece, la cruz no es una bendición, es una maldición en su vida, uh, porque no es un punto de salvación, sino que es un punto de condenación, porque el Evangelio no es solo salvación, el Evangelio es obediencia, obediencia, sí. Mm, obediencia, obediencia. Y en esto eh, no sé si lo voy a explicar bien, no quiero que los hermanos lo malinterpreten ni se enojen, pero Jesús no vino al mundo por amor al hombre, por amor a la humanidad. Y quiero que lo escuchen bien, sí, con atención. ¿sí? Ojo, Porque, pestaña y ceja. entonces, sí, porque entonces alguien puede decir es una herejía, pero si Jesús no ama, Jesús te ama, Jesús salva. No, no, no. Cuando uno lee el texto, cuando uno lee el Nuevo Testamento, dice que ¿quién amó al mundo o quién amó al hombre? Esa es la pregunta. ¿Quién amó al hombre? ¿Quién amó al mundo? Entonces hay un texto que todos repetimos, que todos conocemos, que lo escuchamos los hermanos en la calle. Dice, porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo, que dio. Entonces, Jesús vino por amor a su Padre, por obediencia a su Padre, porque Él tenía que mostrar el camino. Y el camino al Padre es obediencia, es amor. Ahora Jesús, cuando aparece en la humanidad, el camino del cual era, el camino era descendente, no era un camino ascendente. Él bajó del cielo y se hizo hombre. Y después dice que fue a la cruz, bajó otro peldaño, bajó a y después murió, después Dios lo resucitó. Ese es el camino de Jesús. Mm, Dice que
Filipenses dice que él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Dios amaba al hombre, Dios estaba interesado en el hombre y envía a su hijo, y su hijo en obediencia viene al Padre. Entonces, cuando él viene a la tierra, Jesús nunca hizo su voluntad. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Sí, sí, Nunca hizo su voluntad. Siempre hizo lo que le agradó al Padre. Si sí. uno ve el Evangelio y ve el carácter de Cristo, siempre él hizo lo de eso, nunca tomó una decisión por él mismo. Yo no sé si hay hermanos que han escuchado esto, nunca lo han escuchado, pero Jesús nunca inventó nada, nunca creó nada. Él obedeció lo que su papá le decía. Cada paso que dio fue una obediencia al Padre, y el Padre le había dicho, hay que ir a la cruz. Entonces, cada paso de Jesús era una obediencia a ir a la cruz. Era una, porque la cruz en definitiva, ¿qué es? Renuncia, muerte, negación. Eso es la cruz. Renuncia, muerte, negación. Entonces, cuando el hombre, cuando Dios mira al hombre, lo ama, entrega a Jesús, Jesús viene en obediencia a su Padre, y él dice, yo voy a cumplir todo lo que tú, todas las figuras del Antiguo Testamento van a ser cumplidas en mí en obediencia a ti, Padre. Entonces, Jesús vino a ser el Cordero que el Padre quería mostrar para que todos los que creyeran en él fueran salvos y caminaran bajo esa bendición. ¿Cuál es el camino de un cristiano? El camino de Cristo. Hay hermanos que inventan caminos nuevos, ¿no? Inventan cosas nuevas y dicen, no, no, no hay nada nuevo, hermano. Nada nuevo hay bajo el Revelación, sol. No hay nada. revelaciones, hablan de diseños, diseños, Sí, revelaciones, cosas nuevas. todas las revelaciones, todos los diseños se acabaron con Jesús, todas las revelaciones se acabaron con Jesús, todo lo nuevo es Jesús, todo, 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 o sea, no, no hay más, ¿me entiendes? No hay más, no digo que no haya dones a la iglesia, ¿no? Pero para mostrar el carácter de Cristo, Lo que no ya hay. para mostrar lo que ya está, no, no, se acabó el tema. El que profetiza, profetiza a Cristo. El que habla en lenguas para Cristo. El que tiene dones de ciencia habla de Cristo. El que tiene dones de sabiduría habla de Cristo. Todos los frutos del Espíritu es Cristo. En Cristo están esos 9 dones, ¿no? A veces Sí, la pues. gente quiere tener esos frutos en su vida cuando ya los tienes. Si tienes a Cristo, tienes que manifestar ese fruto, ¿no? La Biblia dice que en Él se sustentan todas las cosas. Así es, así es. Eso, Claro, todo Colosenses. Colosenses. Entonces, claro, porque muchos hablan de diseños. Dios me reveló unos diseños. Diseño significa nuevas figuras, nueva arquitectura, nuevos diseños. Eso también habla un poco de poca humildad, porque cuando vemos eso también, eso se presta para que muchos empiecen a creer que son dioses, que son los tremendos hombres, tremendas mujeres, porque a mí me da cosas nuevas, no solamente Claro, lo de la Biblia. Entonces, sí, sí, yo creo que uno, como dice la Biblia, uno tiene que menguar para que él crezca. Uno tiene que ser de bajo sí, perfil, premeditadamente, sí, para po. que él crezca. Uno tiene que, como el otro día decía, uno tiene que salirse del florerito de mesa y poner a Jesús como el centro de todo. Amén. Mire, yo no quiero dejar nada en el aire. Yo sé que dije algo que a lo mejor no se podrá entender o lo podrán malinterpretar, ¿no? No creo. Cuando Jesús viene por amor al Padre, no es que Jesús no nos ame, ¿no? Él nos ama porque el Padre nos amó a nosotros, Él también en su amor. Yo solamente estoy explicando más o menos como para que podamos entender que, que todas las cosas que Jesús hizo estuvieron siempre sujetas al Padre. Entonces, al Padre le plació. Por eso es que cuando Jesús cuenta, ahí en Lucas 15 cuenta la historia,
mal llamada del hijo pródigo, porque yo le pondría esa historia del padre amoroso, ¿no? Cuando vienen los dos, el hijo le dice, dame la herencia, ese somos nosotros, pero es Dios, ¿no? Y ahí que cuando uno le pidió la herencia del huerto del Edén y se fue a malgastar todo, pero dice que después volvió en sí y el padre mató el mejor cordero, entonces siempre se habla de la figura de Cristo, ¿no? Pero es Sí, el padre interesado y un Cristo obediente. Entonces, nosotros debemos ser imitadores de Cristo en esa obediencia, en esa sujeción que tuvo. Y aquí voy, la cruz muestra el camino de la obediencia, muestra el camino en que el hombre renuncia, muere, obedece al Padre. Ese es el camino de la cruz. Entonces, todavía estoy en la primera mirada, ¿no? De la salvación y la cruz. Hay una segunda mirada que la voy a tocar así nomás, que es donde yo estoy muerto en la cruz. La ah, primera es, la primera es que la cruz es el lugar, yo miro la cruz y es como cuando Juan habla de cuando estaba con Nicodemo, Jesús habla con Nicodemo y Nicodemo le pregunta. Y tú tomas una figura del Testamento cuando le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, la primera parte de la cruz es como que todo aquel que mira la cruz es salvo. Es como esa Moisés, figura en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Moisés levantó Cuéntame. una serpiente de bronce para que todo aquel que mirara esa serpiente se sanara, sea salvo, tuviera la bendición. Y eso nos muestra que nuestra mirada, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, En el Jesús. autor y consumador de vuestra fe. Y ese es el Amén. objetivo, y ese es el objetivo de vida profunda. Y no te preocupes de que si alguien mal entendió. Esto se llama vida profunda, para profundizar la obra de Jesús en la cruz, la búsqueda de la presencia de Dios sobre Cristo, que se ve como muy, alguien me dijo que se ve como superficial. Algunos miraban a Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, como no, si es simple. Claro, se ve simple, pero es el más profundo que hay, porque Jesús era profundo, pero simple a la vez en el sentido de explicar y transmitir el mensaje al ser humano, con palabras simples, pero con muchas raíces de profundidad. Y eso es vida Amén. profunda, que cada martes a las 21 horas estamos entrevistando y conversando sobre eso. Y Alfonso, para ir redondeando, porque yo creo que ya quedan 5 minutos más, porque este sub que nosotros tenemos generalmente es gratis, dura hasta 40 minutos, entonces creo que 30 minutos, 40 minutos es bueno. Y vamos a continuar, quizás con otros temas más específicos, pero el tema de la cruz es un tema muy importante y es extenso. Y ahora solamente tú estás tocando algunas miradas de la cruz, de esa maldita cruz, Claro. como tú lo has señalado. ¿Qué puedes decir ya más o menos para ir redondeando? Mire, solamente para terminar, toqué el primer tópico que era mirar la salvación a través de la cruz, que es como cual que mira la serpiente, bien lo decías tú, ¿no? Es el mismo concepto. Yo miro la cruz, creo, por gracia del Señor, no es una obra mía, es la gracia del Señor que me tocó y yo creí, no es una fe que nace de mí, es una fe que viene del Padre, y yo miré la cruz y fui salvo. El segundo aspecto de la cruz es que yo estoy en esa cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese otro aspecto, Oh, con Cristo, es ese otro aspecto de verme yo muerto en la cruz. Y cuando alguien se ve muerto en la cruz, viene el principio que explica mucho, hermano, esto de la vida profunda, que es, eh, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ellos lo explican de esta manera, hueso de mi hueso, un hermano que escribió ese libro, explica esta ah, parte de yo crucificado, yo en la cruz, el intercambio, yo en la cruz. Y ahí cuando yo veo eso, la vida adámica murió. Hasta ese día yo vivía bajo la maldición de Adán. Pero desde ese día vivo bajo la bendición del nuevo Adán, el nuevo Cristo. ah, Pero para muchos no lo logran ver. Muchos batallan con cosas del alma, con cosas de la carne, porque no se han visto crucificados.
si un drogadicto se viera crucificado, vería que la droga ya está, ya murió en la cruz la droga, o cualquier vicio, cualquier cosa que usted tenga, cualquier cosa que usted esté guardada ahí en su corazón, pecado oculto, cosas con las que lucha, insomnio, depresiones, maldiciones, brujería, todo está en la cruz. Y si usted vio la serpiente que está en el desierto que levantó, es símbolo de esa maldición, de esa muerte, del Adán diabólico que ya murió en la cruz. Por lo tanto, ahora hay un nuevo hombre que tiene que caminar según Romano 8, que es la ley del espíritu. Ahora camina bajo otra ley, no la ley del pecado, la ley del espíritu. Bueno, ese otro tema, vamos, explicado dentro de la cruz. Y un último punto es las demandas de la cruz. Oh, Y esa parte no lo tocamos mucho, porque esta parte, cuando lo que yo te decía, cuando uno no acepta las demandas de la cruz no se transforma en una bendición, sino que en una maldición. Porque hay demandas de la cruz. O sea, cuando uno mira la cruz desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios, Dios todos los días a nosotros nos está diciendo: renuncie, obedezca, perdone, niéguese, perdone. perdone, ame. Y esa parte no la, Y como esa dice, parte, las dos últimas partes no las voy a tocar. como dice alguien, ahí somos bien hermano o cura o pastor Gatica. Predicamos eso, esa tercera parte, pero somos malos para practicarla. Así es. Entonces, es más fácil, claro que es más fácil hablar de ecología, porque en eso no me tengo que negar. Es más fácil hablar de la guerra, porque en eso no me tengo que negar. Pero cuando yo digo, tienes que perdonar a tu esposa, tienes que pedirle perdón a tus hijos, no te tienes que separar de la mujer con la que hiciste pacto. Uf, se puso fuerte esto. Y ahí la cruz ya la cruz, no, que no, ¿para qué? Hasta ahí lo deja. Ahora, ¿sabes qué? Por eso, televidente, usted que nos ve, que nos escucha, por eso se llama Vida Profunda, porque aquí la cosa se pone buena, especialmente de las demandas de la cruz. Y eso podría ser algún tema más adelante, ¿no, Alfonso? Sí, sí, podemos verlo. Hay hartas cosas con mucha humildad, ¿no? No, yo no lo sé todo. Si alguien quisiera preguntar a través de Enrique, puede hacerlo, pero yo no lo sé todo. Soy un aprendiz, vuelvo a decir, el Señor, mi Señor, por su misericordia, me botó del caballo, me abrió los ojos, pero un poquito. Y yo veo, soy una parte en el cuerpo, tú eres otra, hay otros hermanos que ven más, otros martes van a venir otros hermanos que van a ir viendo, y somos un cuerpo y todos vamos edificándonos. Yo Amén. pretendo aportar un pequeño grano de arena. Bueno, estoy muy agradecido, Alfonso, ya estamos terminando porque en cualquier Amén. momento se va a ir ya dando la alerta del Zoom que se va a cortar. Y le invito a todos ustedes a Vida Profunda cada martes 21 horas. Más adelante vamos a tener de nuevo a Alfonso tocar de estos temas en profundidad, quizá alguno específico. Y le invito a que usted comparte este video a sus amigos, sus contactos, porque son temas básicos, esenciales, pero profundos. Eso es lo que sustenta como una raíz profunda toda nuestra vida. Estos temas sencillos, estos temas básicos, como dice alguien, pues si eso es sencillo, es básico. Sí, estas son las bases de nuestra vida cristiana. Y queremos despedirnos y quisiera que puedas despedirte y hacer una oración por esta conversación, Alfonso. Y si Amén. tienes algo, algún PDF, algún libro, algún material, uno solo, puede ser o dos, para que de ahí a nuestros contactos en WhatsApp, en Telegram, podamos mandárselo también, si hay algún aporte de lo que tengas por ahí guardado, en PDF o en algo. Mire, durante la noche o durante el día de mañana se lo envío y usted se lo envía a los hermanos. ¿Le Bien, parece? bendiciones. Muchas gracias a todos, hermanos. Es una bendición, un abrazo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Amén. gracias por el amor derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Jesús, eres lo más importante. Eres el Señor, eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Nada escapa de tu voluntad. Tú tienes dominio sobre todas las cosas.
y eres el Señor de la iglesia y eres el Señor de nosotros. En este día, una vez más, levantamos el nombre de Jesucristo, el Señor, en medio de nosotros. Amén. Amén. Hay un coro que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz Sí. en sus triunfos. ¿Qué sigue? Mi Mi gloria, gloria está. está. Y algún día, Y en algún vez de día, una cruz. una cruz. Qué hermosa es la cruz, Sí. qué hermoso es Jesús, qué hermosa es su Amén. presencia. Y ese es el sentido de vida profunda, de volver a ese amor, a ese Jesús que también nos ha hecho. Bendiciones, Amén. comparte este video y esto es Vida Profunda. Bendiciones. Amén. Bendición a todos. Chau, chau.